Hola, ¿qué tal, amigos de InfoView? Esta semana vamos a conversar con el ingeniero Pablo Chambers en el proceso que tuvo en la veeduría del Gran Hermano. Bienvenido, ingeniero Chambers. Muchísimas gracias, Nicolás. A ver, nosotros en el año 2007, 2008, fuimos llamados a integrar una veeduría para investigar los contratos del hermano del presidente, de Fabricio Correa Delgado, con el Estado ecuatoriano. Inicialmente se pensó que estos contratos eran por 80 millones de dólares. La veeduría, al investigar, descubrimos que los contratos llegaban a aproximadamente 720 millones de dólares, según documentos plenamente determinados, plenamente identificados y plenamente notariados. Es decir, todo se hizo en base a documentos notariados. Dígame usted. ¿Quién convocó a esta veeduría? A ver, esta veeduría fue convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana. Control social. Perdón, este consejo en esta época era plenamente controlado por el presidente Rafael Correa, ¿verdad? Le cuento que en ese caso, en ese momento, este consejo no estaba controlado por Rafael Correa porque era un consejo transitorio. No sé si usted se acuerda que en ese momento estaba el presidente, era el máster, no recuerdo el nombre, pero digamos que era de Pachacútec. Yeah. ¿Y qué es lo que pasó? Digamos, en ese momento todo el mundo creía que las cosas eran de a de veras, inclusive el Consejo de Participación Ciudadana. Es por eso que no se elige a dedo a los integrantes, sino se hace un sorteo para los integrantes. Es decir, los integrantes no fuimos elegidos a dedo, fuimos sorteados. O sea, como debió ser siempre. Como siempre exacto, es decir, por esa vez hicieron bien las cosas. Recuerde usted que esta fue la primera veeduría que hubo. Entonces todo el mundo pensó que esta veeduría era de a de veritas. Para que los amigos de InfoView vayan entendiendo el asunto, ¿por qué había irregularidades el hecho de que se le haya dado esos contratos al señor Fabricio Correa? ¿Y qué estaba mal? ¿Qué era lo indebido? A ver, primero, según la ley, digamos, no se puede contratar con personas que tengan parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Eso es lo que dice la ley desde siempre. Pero esa ley fue reforzada por una ley que el mismo correísmo lo saca. Es decir, saca una nueva ley indicando que era totalmente prohibido que un familiar de cualquiera de las personas, digamos, pudiera contratar. ¿Ya? Y efectivamente, digamos, y eso lo hicieron, y también sacan esta ley que no se podía tener dinero en paraísos fiscales. ¿Qué es lo que hace el señor Fabricio Correa? Primero contrata en contra de la ley, indicando que había dentro de los contratos un primer documento en los cuales se juraba que no tenía relación alguna con la persona que firmaba el contrato y que no estaba dentro de las causales que impedían la firma de los contratos. Es decir, él estaba de entrada mintiendo. Desde el momento mismo en que él firmaba los contratos y él firmaba este documento, él estaba incumpliendo una de las normas para que este contrato se diera. Es decir, todo estaba mal. Estos contratos finalmente por 700 millones, si la memoria no me falla, le fueron quitados al señor Fabricio Correa. ¿Qué pasó con los anticipos? ¿Qué es lo Sí, fueron unilateralmente disueltos. Es decir,
de manera unilateral, el gobierno echó abajo esos contratos, lo que permitió que el señor Fabricio Correa dijera, bueno, a mí me tienen que indemnizar. Finalmente, ¿qué pasó con estos contratos? Estos contratos se les dio 420 millones de anticipo, los que jamás aparecieron luego. Aparte de eso, se volvieron a rehacer los contratos a un costo 20% más alto. Muchos de ellos fueron realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y por otras empresas que fueron elegidas a dedo con un sobreprecio, donde nosotros estimamos que la pérdida para el Estado podría llegar casi a los 720 millones, sin contar daño emergente y lucro cesante, que con eso serían más de 1.000 millones de dólares. Cuando usted hace público este informe, ¿qué le sucedió a usted? Le cuento que cuando hice público este informe, fuimos los primeros que le dijimos al señor presidente que era un sinvergüenza, ¿cierto? Y que él sí conocía de los contratos del hermano. Usted ya puede imaginarse qué es lo que pasó. Aparecimos en 57 primeras planas, en todos los periódicos del país, y lógicamente fuimos enjuiciados penalmente por difamación y por, no me acuerdo cuál era la figura exacta, pero más o menos por falso testimonio y alguna otra cosa más, ¿no es cierto? Juicio que duró 8 años, en los cuales se nos quitaron todos los derechos de ciudadanía. De hecho, a mí me quitaron bienes en la instrucción fiscal, como que fuera un narcotraficante, igualito. No esperaron la sentencia. ¿Ah? No esperaron Sí, una sentencia. hasta ahora no recuperó eso porque precisamente no hubo ninguna sentencia, no hubo ningún juicio. Antes del juicio ya me quitaron las cosas. Ya sacaron a la gente de mis oficinas, etcétera. Es decir, actuaron bajo a todas luces con un abuso absoluto del poder. Adicionalmente, el señor Fabricio Correa me entabla un juicio por 5 millones de dólares por daño moral y espiritual. Juicio que también duró 8 años, cuando la ley no permite que un juicio de estos tenga más de 2 años de duración. Durante 8 años fuimos absolutamente perseguidos, especialmente yo, porque el resto de los veedores, digamos, aceptaron otro tipo de arreglos, digamos, ¿cierto? Y finalmente... Usted se mantuvo en su causa. Efectivamente, porque creo, digamos, que era una causa, que lo que estábamos haciendo era simplemente decir la verdad. La veeduría no es sino un portavoz de los hechos, no es nada más que eso. Nosotros lo que hicimos fue decir, esto encontramos, está a disposición de todo el mundo. Y eso exactamente es lo que no quería que aparezca. ¿Usted cree que un gobierno, si se lo propone, puede recuperar algo de ese dinero o ya está consumado por el hecho de que el contrato fue quitado unilateralmente? Le cuento que primero lo que se debía haber hecho es anular los contratos, porque estaban bajo una premisa falsa, la premisa de que la persona que contrataba no tenía relación con el contratante. Entonces, bajo esa premisa, todos deberían haber sido declarados nulos, deberían seguirse un juicio al señor Fabricio Correa Delgado y recuperar todos los anticipos y además daño por lucro cesante y, digamos, por lo menos por lucro cesante. ¿No es Porque cierto? mintió en un documento público. O sea, eso anuló el contrato. Exactamente, se mintió en un documento público. Dijo, yo no soy ese señor. Bueno, hasta ahí. ¿Eso qué significaba? Que se anuló el contrato. O sea, hay la posibilidad de recuperar esos recursos que no son del Estado, son de los ecuatorianos. Son de los ecuatorianos, efectivamente.
Entonces, nosotros hemos luchado porque se recupere algo de esto, pero no pasa nada. Es lo que pasa con todas estas famosas comisiones, ¿no es cierto? Que nos tratan de utilizar para cubrir la verdad, no para descubrir la verdad. Lo mismo que están tratando en este momento de hacer el tema de una cosa de la verdad, una comisión de la La verdad. Comisión ¿Qué de la es lo Verdad. exacto, ¿qué es lo que quiere descubrir esta comisión de la verdad? Que hay inocencia por parte de los señores del correísmo. Hombre, solo con lo que me hicieron, con lo que nos hicieron a nosotros como veeduría, ya no hay ninguna inocencia. Solo con eso, ya toda comisión de la verdad se desbarataría, En una porque no tiene ocasión, lógica. en una ocasión, en una rueda de prensa le preguntaron al expresidente Rafael Correa si él iba a enjuiciar al hermano por este caso, y él dijo, el perjudicado soy yo y no me da la gana de enjuiciarlo. Pero está él usando una frase donde él asume que él es el Estado. El perjudicado no era él, el perjudicado eran los ecuatorianos a través del Estado. Lo que pasa es que el señor confundía lo que es de él y lo que es del Estado. Tiene en su mente jamás hubo ese espacio. No sabía qué era Estado y qué era de él. Entonces él regalaba casas, Cuba. cogía gente presa, etcétera, etcétera, porque le daba la regalada gana. O sea, un Luis XIV criollo, donde él dijo, el Exactamente. Estado soy yo. Exactamente, y básicamente no tiene la estatura, digamos, de Luis XIV, ni siquiera de Luis XIV. Yo diría que no tiene ni siquiera la estatura para un guardia de seguridad. Le soy lo más honesto. Entonces, yo creo, digamos, que fuimos totalmente engañados, totalmente seducidos por una persona que no tenía las credenciales para ser nuestro presidente. Usted se va a Y es lo que acercar, pasa. usted se va a acercar al próximo gobierno con la información que tiene, al menos para que digan, ellos ya saben. Sí, digamos, por lo menos se ha enviado 2 comunicaciones para decirles, nosotros sabemos dónde está la plata. O sea, solo tienen que preguntarnos, ¿no es cierto? Es más, les podemos indicar qué es lo que hicieron, dónde están, qué tipo de bienes compraron. Por favor, miren de dónde sale la plata para los Dorales en Miami, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, nosotros sabemos qué es lo que están haciendo. También qué es lo que está pasando, por decirle algo, con ese dinero se hicieron algunas, algunas inversiones, inclusive en Perú. Entonces nosotros estamos muy claros qué es lo que está pasando. Ya Ojalá se puede recuperar hasta una ganancia de esa plata, no solamente el capital, sino ya generó ganancia. exactamente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros deberíamos proteger a la víctima. Acá no se protege a la víctima, se protege a los victimarios. Entonces, quienes tienen derecho son solo los victimarios. Eso pasa en todos los niveles y en este nivel más que en ninguno. Usted fíjese que al señor Glass le están poniendo otros 2 años más y el señor sale tranquilamente, caminando y con una gran cantidad de dinero. Entonces, ¿vale la pena quedarse unos 5 añitos para unos $1.000 millones? Sí, vale, pues hombre, o sea, 200 millones por año no está mal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que evitar que vuelva a pasar. Bueno, entonces, recordemos que una de las ofertas de campaña que hizo creer en el señor Lazo a millones de ecuatorianos en la segunda vuelta fue que no bastaba con que estén en prisión, hay que recuperar, dijo. Claro. Y lo dijo, se comprometió y hay millones de ecuatorianos que estamos haciendo de veedores para que se cumpla lo ofrecido en la campaña. Así es, ojalá esos ofrecimientos sean válidos, ojalá esos ofrecimientos sean reales y sean sólidos, ¿no? Digamos, porque eso yo creo que ya estamos cansados de que nos vean la cara. Entonces, No, ingeniero no Chamber, tiene razón de ser. la cantidad que usted estima que se debe recuperar, exactamente cuánto sería o aproximadamente. Ya, nosotros habíamos estimado 984 millones con daño emergente y lucro cesante.
ya, de los cuales 420 millones directamente se lo dieron al señor Fabricio Correa. O sea, directamente, como anticipo. O sea, ¿Cierto? hay millones de ecuatorianos que trabajan todos los días, que salen a producir para que el señor reciba 400 millones de dólares de un solo golpe. Exactamente. Tenemos Así es como nosotros debemos algunos. verlo. Exactamente. Oiga, de verdad, qué extraordinario. Nosotros sacamos la madre para dar de comer a sinvergüenzas. No de comer, ya no es ni de siquiera de comer, es algo que va más allá. Exactamente. Y es una Bueno, locura. Es una locura. está clarito el asunto. Cuando tenga algún avance, por favor, para seguir conversando de este tema, si el gobierno ha dado acogida a su información. Hasta aquí la entrevista. Muy amable, gracias. Muy amable, Nicolás. Que pase usted muy bien. Así lo haré. Y Un abrazo. recordemos que Infoview está presente gracias a la Fundación Garza Roja.